Perfecto, entonces ahora sí vamos a comenzar. De antemano, muchas gracias por ya estar aquí en tiempo y forma. Les comentaba de la hora porque, mm, a ver, permítanme. Sí. A ver, ok, apenas me estaba preguntando otro grupo que cuando hay exámenes, les decía que son el sábado 22. Acuérdense, este sábado es 15 y el que sigue es el 22. Los horarios para la próxima semana, Joana les va a estar mandando el rol en el que quedaron. Si, como comentaron en las reuniones, si alguien no puede asistir a ese horario que se le asignó, manda un mensaje privado con ella y ya le dice con tiempo para que la pueda, como los pueda cambiar. Y ya pues no pasa nada. Hay horarios desde la mañana hasta la tarde. Entonces, pues el que mejor se les acomode, ya se lo comentan a ella una vez que les mande el rol, ¿ok? Entonces, de antemano, muchas gracias. Espero hayan tenido una bonita semana. Empecemos con una, pues, muy bonita semana también. Y pues vamos a comenzar. Nos quedamos en la guía 3 de este módulo uno. Nos quedamos como en la pregunta 10 si no me equivoco, o me pueden corregir. La En la 8, era la 8. 8. Ah, en muy la bien, muy bien. Excelente. Entonces, esta sí la terminamos de ver, ¿no? Me decían ustedes, la respuesta aquí es defines Este, previamente el plan. profe, Pues, dígame. una pregunta, ¿ya pasó lista? No, todavía no. Ah, ok, pensé que ya pasó. Ujú. Gracias. Ok, de nada. Este, entonces ahí tenemos, estamos todos en la guía 3 pregunta 8. Quedamos que esa quedó siendo la D. Vamos a avanzar. Dice, una reseña es ideal para. Aquí les pongo una clave. Dice, escribe la reseña con un lenguaje claro, introduce la obra de la que hablarás, critícala de acuerdo a tu análisis y concluye con un resumen breve de tu crítica. Entonces aquí una reseña es ideal para A, copiarle parte del texto consultado sin emplear comillas; B, utilizar palabras clave en lugar de frases completas; C, diferenciar comentarios propios de la información del texto; o D, mezclar informaciones de texto con nuestros comentarios. ¿Cuál creen que sea la La, buena la aquí? D. la ¿La D. D? Sí. Ok, es correcto. Se ve más completa, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. La pregunta 10: ¿cómo se le llama a los rasgos que componen la identificación gráfica de un texto? Aquí es como si lo estuviéramos viendo a escala. Entonces, a gran escala estamos hablando en grande, ¿no? Sería, aquí la respuesta es macroestructura. ¿Por qué nos referimos a macroestructura? Pues ahora sí que todos los elementos que componen, ¿no? Y aquí vemos que habla del tema, ideas principales, ideas secundarias, es decir, todo lo que conlleva esa historia, ese texto o lo que sea que estemos analizando, ¿no? Visto como desde fuera o desde lejos, por eso hablamos de macro, en grande. En la pregunta 11, fíjense bien, dice, la representación de un conocimiento se compone de. Entonces, dicen por ahí que las neuronas, conforme vamos obteniendo mayor información, va haciendo en nuestro cerebro ciertas conexiones entre neuronas.
A esas conexiones entre neuronas se les llama proceso sináptico o se le llama sinapsis a la conexión de las neuronas entre sí. Entonces, entre mayor conocimiento tengamos o más información tengamos, mayores redes o esquemas se generan. Entonces, de manera gráfica o una representación visual, sería como por decir aquí esta imagen que vemos, si se fueran conectando así las neuronas, ¿no? Unas con otras con otras, hasta crear nuevos conocimientos o reforzar los que tú ya tenías. Entonces, aquí nuestra respuesta nos estaríamos quedando con la B. Se forman redes y esquemas de manera mental. Es como si juntáramos puntitos, ¿no? Es como si estuviéramos juntando puntitos así con un lápiz. En este caso son las conexiones o las sinapsis que va haciendo nuestras neuronas, precisamente con nuevos conocimientos, nueva información y que se generan aprendizajes. En la pregunta 12 dice, ordena correctamente el procedimiento para definir el argumento o resumen de una obra narrativa. Esta, si se acuerdan, ya la habíamos visto la semana pasada. El orden es el que tiene la B. Dice, empezamos por el 2 que es numerar los párrafos, luego subrayamos lo más importante y al final ya empezamos a escribir, ¿no? Acorde a esas ideas que rescatamos y ya dice utilizando elementos de enlace para que tenga coherencia y pues la puntuación adecuada para que pues haga las pausas adecuadas en la lectura, ¿no? Luego dice, lee con atención y completa el texto de la obra de Miguel Unamuno de tal manera que tenga el párrafo, orden y claridad. Entonces aquí como no tenemos el texto original, vamos a poner la respuesta. Aquí la respuesta es así. Dice, cuando alguna vez en los momentos de desaliento nos entra la tentadora idea de la inutilidad de nuestros esfuerzos, pongámonos a pensar en que nada se pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de materia de fuerza, no la hay de pensamiento en el mundo moral. Entonces ahí nos está dejando pues nos está dejando este pensamiento. Denme un momentito porque me están preguntando algo aquí. Eh, ok, muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Y aquí prácticamente lo que nos está diciendo es como no tener miedo, ¿no? De arriesgarnos, de participar, de equivocarnos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues no es como que tenemos una cantidad de errores por persona, ¿no? Al contrario, por eso dice ahí que a fin de cuentas, dice, pongámonos a pensar en que nada se pierde. Ok, es decir, tú puedes aportar o echar a perder y a fin de cuentas, mientras sea un aprendizaje, en realidad no estás echando a perder, sino que sigues aprendiendo, ¿no? Entonces, prácticamente por ese lado va este texto. Nos vamos a la pregunta 11. Tenemos tipos de párrafo, tenemos transitivo, conceptual, explicativo y conclusivo. Simplemente por la palabra, chicos, párrafo transitivo. ¿A qué le suena transitivo? Transitivo. Como que va avanzando. Exacto, que va avanzando, ¿verdad? Como tránsito, algo así. Muy bien. Entonces, si es un párrafo transitivo, vamos a leer inciso A, representa el final del texto. Si es el final, ahí agarramos palabras claves. ¿Cuál creen que sea la del final del texto? ¿Transitivo, conceptual, explicativo o conclusivo? Conclusivo. Conclusivo, ¿verdad? Porque el final es la conclusión. Muy bien. Nos vamos a la B. Dice, se incluyen todas las explicaciones necesarias para que sea comprendido el resultado de la investigación. Ahí nos está dando la pauta, todas las explicaciones. Entonces es un párrafo Explicativo. explicativo, perfecto. Muy bien, vamos, excelente. Nos vamos con la que sigue, que es la C. Se definen con claridad los conceptos más importantes del texto.
Entonces ahí pues sería Conceptual. párrafo Conceptual. conceptual. Párrafo con Y por último, el transitivo dice, sirve de nexo entre la parte introductoria y el cuerpo del escrito. Sirve de nexo, es decir, sirve para conectar cuando nos vamos a ir de un lugar a otro, ¿no? De la entrada al desarrollo. Por eso dice transitivo, cuando parte de un lugar a otro. Entonces, es correcto, como decía la compañera. Entonces, ahí tenemos transitivo, conceptual, explicativo y conclusivo. Sería el inciso C. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, traumas, algo. ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos Maestro, entonces. Dígame. nada más que no tengo la cámara prendida porque en mi casa no tengo luz y tengo el 30% de batería porque no sé qué tanto pueda estar en la clase. Es que no No, tengo no, no, luz y estoy con no se, datos. no se preocupe, está bien. Igual si se le corta, ya que mandemos el video, puede retomar lo demás. Y si no se preocupe, de hecho, la clase de la mañana no pudieron conectarse porque la maestra donde estaba su internet no regresó. Entonces, ahorita el viento sí ha estado haciendo mucho relajo. Entonces, no se preocupe, María, igual lo que pueda aprovechar y lo que no, pues ya en el video lo completamos. Ok. Se está yendo la luz en Gracias. varios sectores, ¿verdad? Mande. Se está yendo la luz en varias colonias, en varios sectores. Sí, sí, se está yendo la luz, el internet está lento, todo eso Sí, por lo mismo, pues del viento. no del aire. Ujú, así es. Gracias, gracias. Amén. Ok, seguimos entonces. La siguiente dice, indica el orden en el que deben darse los siguientes elementos para que se lleve a cabo el proceso de lectura adecuado. Entonces, vámonos de una vez al orden, dice que es el de la B. Empezamos con la 6. Inspeccionas todo el libro, ¿ok? Todo, las gráficas, figuras, todo lo que tenga, los títulos, todo, 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 todo. Después dice transformar los títulos o subtítulos en preguntas como qué, quién, por qué. Posteriormente dice anota las palabras desconocidas para que las consultes en un diccionario. Después dice identificar las ideas principales y subrayarlas. Después dice resumir, tomar notas, hacer cuadros o diagramas. Y por último, comparar los apuntes verificando que la información pues esté adecuada o que sea correcta. ¿Ok? Eso sería el orden de los pasos para un proceso de lectura adecuado. En la 16 ya la habíamos visto en la guía 1. ¿Para qué nos sirven los signos de puntuación? Para comprender con claridad lo escrito y establecer las pausas en la lectura. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. En la 17 dice, para realizar una reseña, lo primero que se debe de hacer, dice inciso A, redactar un texto corto alusivo al texto. B, resumen de las partes esenciales del texto. C, valoración del texto en función de cualidades subjetivas. Y D, análisis del texto descubriendo la estructura semántica. Entonces, ya la habíamos visto también, ¿se acuerdan cuál es? La B. La B, la La C, D, sería la C. Ajá, la C. ¿por qué? Porque para hacer la reseña, primero tengo que leer el texto, ¿no? Valorarlo. ¿Lo considero bueno? ¿Lo considero malo? Y eso, ¿cómo lo voy a determinar? Como decíamos antes, con las cualidades subjetivas, es decir, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta, lo que yo conozco, lo que me parece, porque otra vez ahí voy con mi ejemplo. Podemos 10 ver el mismo contenido y que a 5 les guste y que a 6 no les guste por diferentes razones, les van a gustar o no les van a gustar, ¿verdad? Entonces, es así que ahí entra lo subjetivo, ¿no? Por decir, hay una imagen por ahí en internet que me gusta mucho para ver lo de la subjetividad. Dejen ver si la encontramos por aquí.
Dejen ver si nos aparece. Ya ven, está medio lento el internet. Lo bueno es que la clase no se nos, o sea, sí está avanzando. Mm, es que es una imagen que son dos monitos parados uno en cada lado y en el centro está un número, pero del lado donde está un mono, el número es el 9 y del lado donde está el otro mono es el 6. Y ahí dice que ninguno de los dos está mal y es real porque a la perspectiva de uno es el 6 y a la perspectiva del otro es el 9. Entonces dice que así es la subjetividad. No podemos decir que está bien o que está mal porque depende de la perspectiva en la que estamos, ¿no? ¿Sí la han visto por ahí? Mm. A ver si me sale por aquí. No, no está hiper lento el internet. Pero cuando la encuentro ahí se las mando. Ok, igual por si. Nada más, le digo, eso nos ayuda como a comprender un poquito más ese término. Ok, seguimos entonces. Pregunta 18, esta ya la habíamos visto. Exposición breve de una gran cantidad de información. Lo estamos haciendo chiquito, entonces sería, Un resumen. Resumen. ujú, muy bien, Resumen. resumen, muy bien. Luego dice otro mini tema, signos de puntuación. Dice, delimitan frases y párrafos, establecen jerarquía y orden, ayudan a estructurar el texto y eliminan ambigüedades, es decir, hacen a un lado lo que no queda muy claro, ¿no? O lo que queda así como que ahí en el limbo lo aclaran. Dice, empezamos con el punto. El punto se coloca al final de un enunciado o oración gramatical y existen tres tipos. Está el punto y seguido, dice, tras de este se sigue escribiendo en la misma línea. El punto y aparte, tras de este se escribe en la línea siguiente. Y el punto final es donde termina un texto, ¿no? Después del punto, aquí nos da un tip, se debe de escribir en mayúscula porque el punto, pues, significa un cierre, ¿no? O un fin de algo. Tenemos la coma, dice la coma señala una breve pausa dentro del enunciado o también sirve para separar miembros de una enumeración o sucesión. Por ejemplo, aquí dice Carlos, Alberto, Luis y yo jugamos fútbol todos los días. O el otro ejemplo, qué buena cena. Está haciendo esas pausas, ¿no? El punto y coma dice que se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Aquí estamos uniendo dos. Si se dan cuenta, dice, en un principio éramos solo conocidos. Ahí está un punto y coma. Después nos volvimos amigos. Otro punto y coma. Y ahora somos mejores amigos. Te está dando tres ideas y las está juntando en una misma oración. Entonces hace uso del punto y coma para unir esas oraciones. Ah, Tenemos los dos puntos. Dice, representan una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Dice, detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Ahí viene, el niño tiene mucha hambre, dos puntos, por eso no ha parado de llorar desde hace varios minutos. ¿Ok? Nos está explicando el por qué o nos está dando la razón y es por eso que lo pone después de los dos puntos, ¿no? O también cuando estamos viendo un concepto o alguna definición, pone los dos puntos y ya te lo explica o te da el ejemplo de a lo que se refiere. Dice, los dos puntos señalan expresiones textuales, inician una numeración, introducen ejemplos o aclaraciones. En el encabezamiento de una carta también lo podemos ver, como cuando dice a quien corresponda, hay dos puntos y ya pues se sigue con lo de la carta, ¿no? Tenemos las comillas que pueden ser simples o dobles.
Dice, estas se colocan al principio y al final de frases como son citas o aquellas que se desea destacar. Dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y está entre comillas porque eso es lo que dijo Eduardo Galeano, ¿no? O está, son palabras de él. O acá, dijo textualmente, olvídate de eso, yo no voy. Lo que está entre comillas es lo que dijo la otra persona, pues. Es como si yo digo, Gabriela dijo, bla, 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 todo lo que esté entre comillas, tal cual, es lo que dijo Gabriela. ¿Ok? Y les digo, siempre y cuando sean menos de 40 palabras, se meten entre las comillas. Cuando son más de 40 palabras, se pone una sangría. Se pone una sangría. Hagan de cuenta que, supongamos, estoy escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y la sangría, hagan de cuenta que está alineado aquí, ¿no? La sangría es un espacio que en vez de que empiece aquí como todas las otras líneas, empieza un poquito después, como de acá y ya después sí de abajo y así. A este espacio se le llama sangría, pero cuando son palabras de otro autor, que son más de 40, todas las palabras que dijo el otro autor las ponemos bajo ese interlineado. Es decir, ustedes ya van, cuando vean esto, ya van a saber que todo lo que está aquí son mis palabras, pero lo que está así hacia adentro es lo que dijo otra persona. ¿Y por qué está así? Porque son más de 40 palabras. Si son menos de 40, nada más le ponen las comillas y ya saben que son palabras de alguien más. ¿Está bien o lo revolví en esa parte? ¿Ok? Nada más, bueno, repito, las comillas se usan cuando son menos de 40 palabras. A lo mejor les digo, eh, Juanito Pérez dijo, no sé, cualquier cosa, pues que son 20 30 palabras, las meto entre comillas. Si son 41 palabras, ya no las pongo entre comillas, sino en el texto las voy a poner así en un espaciado distinto, para que tú sepas que son las palabras que dijo Juanito Pérez. Y en el texto también voy a poner, según Juanito Pérez, tal, 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 y ya, es como lo vamos a ubicar. ¿Ok? A eso se refiere por referencia o cita, es decir, cuando estás usando las palabras de alguien más. El paren, mande, Menos de 40 palabras se usan las comillas. así es. Ah, ok. Y Gracias. más de 40 se usa un espaciado especial. Ah, ok. ¿Mm? Sí, sí. Eh, Bien. el, ajá. El paréntesis dice, este se usa en pares para separar, intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Dice, se usan para añadir información. Por ejemplo, Juan trabaja en Miami y entre paréntesis pongo el estado que es Florida. Dice, para aclarar el significado de una sigla, por ejemplo, recibió una beca BAFLE y ya entre paréntesis, pues ya tengo qué significan las siglas del BAFLE. Por eso, chicos, cuando vemos un paréntesis y estamos leyendo, no se tiende a leer lo que está dentro del paréntesis, porque sirve para aclarar. Pero si ustedes, supongamos que yo estoy leyendo ahí, recibí una beca BAFLE y ya, no debo de mencionar lo de Broward Association Foreign Language, eso no lo tengo que mencionar porque es una aclaración. Quien desee que tenga la duda qué es Baffle, pues supone que ya consultan el texto, ¿no? Pero todo lo que está entre paréntesis se supone que cuando se está leyendo no se menciona, ¿ok? Y pues estos son diferentes tipos, el paréntesis, el corchete es más cuadrado y las llaves. Sirven para lo mismo, nada más son diferentes estéticamente, porque en matemáticas hay ejercicios que llevan paréntesis y corchetes para enseñarte que una operación es una, la que está como con el paréntesis, otra es la del corchete y así, o sea, como para que haya una distinción, pues, ¿ok? Pero funcionan para lo mismo. Los signos de interrogación, esos pues sirven para las preguntas. Se coloca uno al inicio y uno al cierre. Y los de exclamación sirven para
empezar o terminar una oración que expresa petición, ruego, mandato o algo que estás imponiendo, ¿ok? Por decir, aquí vemos, hola, feliz cumpleaños, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás? A trabajar. ¿Qué grado has? ¿Cómo se llama qué? Tu seño. ¿Qué es eso? Y ya, silencio, ¿no? Entonces, acorde a los signos, pues vamos a entonar ya sea como la pregunta o bien que se esté pidiendo o exigiendo algo. Tenemos los puntos suspensivos, dice, este es el único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra y se utiliza para dejar duda, continuación o en suspenso. Por decir, ahí dice, más sabe el diablo por viejo, y puede ser por dos razones, porque te deja con la incertidumbre, como dice ahí el suspenso, o porque a lo mejor también como ya es un dicho conocido, pues ya no lo termina de decir, ¿no? Ok, seguimos entonces. Dice, él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia. Ella borró 2. ¿Qué quiere decir ese texto? Finalizó. Que ella, así es, que ya finalizó, ¿verdad? Que ya terminó ya con eso. Entonces, fíjense la importancia de la ortografía. El guión dice, tiene 3 usos. Se usa para unir palabras, en otros casos divide palabras y en diccionarios marca una separación. Algunas palabras compuestas, físico-químico, técnico-administrativo, teórico-práctico. Y la raya, dice, esta se usa para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso y para señalar los diálogos. Esto suele ser pues en guiones, ¿no? En guiones como de alguna obra, alguna película, etcétera, y es como los que vemos aquí. Se supone que es más extenso que el guión, pero pues en la computadora, cuando le das clic una vez, sale el guión y si le das otra vez, se suele extender. O a veces le das clic al guión, un espacio y se extiende a la raya. Entonces ahí ya depende de la configuración de la computadora cuando lo estás escribiendo a máquina, vaya. La 19 dice, el signo de puntuación que se utiliza para realizar citas textuales de artículos, noticias, reportajes y poemas son ¿cuáles? Comillas. Comillas. Ellas. Perfecto, muy bien. Luego dice la pregunta 20, el comentario está basado en la lectura del texto para su posterior sintonización y valoración, que se divide en varias partes, que es la coherencia del texto, la caracterización textual, la cohesión y, por último, si voy a hacer un comentario, ¿qué más, además de esto que está mencionando, qué más va a llevar, chicos? Si te digo, hazme un comentario, ¿va a llevar tú qué? Valoración personal. Excelente, tu valoración personal. ¿Por qué? Porque pues te lo estoy pidiendo. O sea, si me vas a decir esto está bien aquí, esto mal escrito, esto tal cosa, tiene sentido, pero además va a traer tu toque, ¿no? Porque pues cada quien somos diferentes y les digo, aún consultando un mismo texto vamos a tener diferentes opiniones. La 21 dice de las siguientes opciones, señala la que está redactada de manera correcta. Dice, ensalza el recuerdo de su abuelo que fue militar. El pollo después de horneado se ensalza con bechamel. Dice, las mujeres encintas deben hacer ejercicio y hace 2 años estuvo encinta de su segundo hijo. ¿Cuál es la D, buena? D, la D. La D. ¿La ves? Ex- es la D. Muy bien. Así es, aquí es en cinta todo junto, aquí por el espacio pues es que está mal, aquí en salsa debería de ser acá con S y acá que en salsa con Z, ¿no? Dice que ensalzar es alabar a una persona, a una cosa, ¿no? Con Z. Entonces si esos estuvieran al revés pues también pudieran estar bien, pero
Ya vimos cuál es el bueno. En la 22 dice, las siguientes oraciones se señalan unas palabras. ¿Cuál es la oración que contiene un vocablo de tipo formal? Dice, el gol dejó a los jugadores despatarrados y sin ánimos, me imagino que era ahí. El crecimiento del puber implica cambios físicos y psicológicos. Nos hicieron ahuecar la sala para que pudiera entrar el jefe. Cuando se metieron para de la derecha, fue que ocurrió el choque. Entonces ahí, ¿cuál es el vocablo de tipo formal? La B, ¿verdad? El puber. Muy bien. Despatarrar, ahí dice, ahuecar, pues dice que son pues sí son, pero de uso coloquial, es decir, no es formal, ¿no? Mientras que puber, pues sí es de tipo formal y indica pues que ha llegado a la pubertad. En la 23, ¿cómo realizas la presentación o formato de trabajo? Este es un bono. Vamos a revisar. Inciso A, te esforzarías en usar colores, poner imágenes decorativas en el trabajo, además de usar un folder especial para que sea más atractiva tu presentación. Ya con folder nos está sonando a que es en físico, ¿no? La B, no te preocuparías por el formato de trabajo, piensas que lo primordial es que vaya completa la información porque el formato es lo más importante. Entonces ahí ya estás haciendo algo menos por darle más valor a otra cosa. Y la C, a partir del contenido te apoyas de un programa de cómputo para emplear elementos gráficos para presentar con mayor claridad la información. Entonces, en esta ya nos está hablando de un programa. No lo vamos a hacer en físico, lo vamos a hacer a computadora con un programa y pues creo yo que es el más completo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál respuesta les convence más? La C. Hizo C. Excelente. Ujú, es correcto, inciso C sería la buena. Luego dice, una coma debe utilizarse para dar por terminado una oración dentro de un párrafo, enfatizar el cambio de entonación para la lectura del texto, dar por terminado un conjunto de ideas en varias oraciones o separar ideas o conceptos dentro de una oración. La D. ¿La B? Así es. Ujú, perfecto, muy bien. Sería la D. Seguimos. 25. De las siguientes oraciones, coloca el paréntesis donde sea necesario. Acuérdense que el paréntesis nos decía que su intención era como dar mayor detalle o más información. En teoría, si leemos sin el paréntesis, debería de seguir teniendo sentido. Entonces, aquí la primera nos dice que el inciso A dice, las encuestas indican que ha aumentado. Si no decimos el número, si nada más dice, las encuestas indican que ha aumentado de votantes, ya no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la A, pues no. La B, las encuestas indican que ha aumentado, entonces si no decimos las encuestas, dice, indican que ha aumentado el número de votantes, como que se escucha bien, pero nos estamos perdiendo de algo importante. Eh, aquí, las encuestas indican que ha aumentado el número de votantes en los últimos 5 años. Si no mencionamos esto, ¿tiene sentido lo demás? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos nuestra respuesta, pero vamos a checar las otras. Dice, Salvador Díaz Mirón dio a su estado la gloria de ser su cuna. ¿Tiene sentido todavía? Sí. También, y por último, dice, cuando el científico flamenco Jean-Baptiste Helmont acuñó la palabra gas, la derivó del vocablo caos. También sigue teniendo sentido, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí esta pues sería la respuesta y eso prácticamente quedaría entre paréntesis, es decir, son aclaraciones, mas no se deben de leer cuando estamos, vaya leyendo, ¿no? Ujú, sería la C entonces. La 26,
Si reprobaras un módulo, seguramente reaccionarías. Ahí tenemos las posibles respuestas. A, reflexionando acerca de las causas y volverás a presentar la materia para pasarla. B, encargándote de aprobar el resto de módulos, después volverás a presentarlo. C, apáticamente, pues no importa y tendrás oportunidad de presentarlo en otra ocasión. O D, enojándome. Ahí, ¿cuál creen que sería la respuesta ideal? La A. La C. Muy bien, es correcto. La D dice, muy bien. Inciso A, muy bien. Luego dice algunos elementos que conforman la parte interna de un libro. Ahí está fácil, chicos? La parte interna del libro. ¿Cuál es? ¿La portada está adentro o está afuera? Afuera. Afuera. Afuera, entonces la respuesta es La B. B. la B. Listo, Ajá, B. ¿cuál es? Sí, la solapa, acuérdense que es la pestañita que queda así por dentro, que trae información del autor. Las guardas también son unas hojas en blanco que luego vienen, pero pues son en blanco. Texto, pues tal cual, el del libro, ilustraciones también, colofón y fe de ratas. La fe de ratas, los libros, más que nada los de antes, cuando había algún error y se volvía a reimprimir el libro, ahí venía, en la fe de ratas venían como las correcciones, los errores que había tenido la versión pasada o el volumen anterior, a eso se refiere. ¿Ok? Nada más para tenerlo ahí presente. En la 28 dice, cada tipo de inteligencia con su respectiva definición de acuerdo a los postulados de la teoría de las inteligencias múltiples, lo que veíamos hace 3 semanas, los tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, tenemos la corporal cinética o sinestésica, la intrapersonal, que es hacia adentro, hacia sí mismo, la interpersonal, que es cómo me llevo con los demás, y la naturalista. Entonces, inciso A, capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. La 1. Corporal. La Ajá, 3. Corporal. ok. La 1. Sería la kinestésica o sinestésica, ujú, corporal, como dicen también. La B, utilizamos al observar y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar. Naturalista. Muy bien. Luego dice, está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo. Intrapersonal. Intrapersonal. Muy bien. Y la última, capacidad de entender a las demás personas con empatía. Interpersonal. Excelente, muy bien. Entonces ahí está. La B. Pues la B. Ujú. Luego dice, ay Dios, ya se lo destapó. La 29, de la siguiente se han suprimido los acentos. ¿Cuáles llevan? Dice, se acabaron los tiempos jaujásicos. Ahí tenemos la primera. Jaujásicos de la impunidad, en los que un gobierno hegemónico y desbordante campaba a sus anchas sin dar cuenta y razón de sus actos. Entramos en buena hora en una legislatura bajo control. Así tiene que ser. ¿Ok? Entonces sería el inciso D. Y ahí dice, ¿a qué se refiere jauja? Dice nombre con el que se le denota todo lo que quiere presentarse como prosperidad y abundancia. Tiempos jaujásicos, es decir, donde todo era perfecto, ¿no? Hermanas, necesito el foco. Chicos, no sé, ahí hay que apagar micrófonos, no sé si es la tele, quiero creer. Hegemonía, ahí dice supremacía que un estado ejerce sobre otros. Ok, entonces ahí pues viene pues cierto autoritarismo, ¿no? Con ella. Y ahí tenemos pues prácticamente la guía 3. La guía 3, antes de irnos a la 4, ¿a alguien se le pasó alguna? ¿Tiene dudas con algo de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? No, muy bien. Ok, entonces nos vamos a ir a la guía 4. Vamos a ver qué tan cargada está.
y de ahí vemos ya las últimas, pues ya quedarán para otra semana, yo creo. Vamos súper bien, chicos, en tiempo y pues igual si me dicen que no hay dudas, quiero creer que pues también en contenidos y sigan así, chicos, la verdad me da gusto que seguimos siendo bastantes, sí somos un poquito menos que el primer día, pero un poquito menos, pero me gusta que sigue siendo pues cargado el número de alumnos que tenemos, entonces sigan así, chicos, apenas vamos empezando, pero fíjense, sin querer, ya la otra semana es el examen, o sea, se viene de volada, así se les va a ir de volada el tiempo. O no sé si se les ha hecho corto, pero a mí se me está haciendo rápido. A mí también. También, Sí. sí, les digo, así se pasa. Y como son 2 días, es mejor porque hay empresas donde los vemos 4 días y pues como que es cansadito porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues me está gustando esta modalidad. Ok, entonces seguimos con la guía 4 de la información al conocimiento. Dice, vamos a ver algunos tipos de conocimiento. Dice, es el conocimiento intuitivo. Es aquel conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite acceder al mundo que nos rodea. Esto es de forma inmediata a través de la experiencia, ordenado en hechos particulares, es decir, tratando de relacionarla con algún evento o experiencia que hayamos vivido y se relacione con lo que estamos apreciando. Entonces, ahí intuitivo, como lo dice la misma palabra, viene de la intuición. Nos permite resolver problemas, reaccionar a ciertos estímulos, a ciertos obstáculos y situaciones inéditas. Voy a apagar ahí el micrófono, chicos. Eh, Dice, es un conocimiento que se adquiere sin necesidad de emplear un análisis o un razonamiento anterior. Y algunos ejemplos, saber cuando una persona está feliz, está triste, en general, ¿no? Cómo vemos a una persona que se está comportando y pues ya nos está dando una idea de cuál puede ser su estado de ánimo, ¿no? Las estaciones del año, por decir ahorita, los climas que tenemos, pues ya sabemos, ¿no? Que por más que se ponga calientito, ya nos demostró el día de hoy, no hay que guardar todavía las chamarras, ¿no? Porque todavía seguimos en febrero, entonces todo eso parte de este conocimiento, ¿no? Lo vamos adquiriendo prácticamente con la vida. El tipo de conocimiento religioso, dice, es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. Ojo, eso es lo que dice el texto, es lo que dice aquí, no vamos a entrar en conflicto. Dice algo que no se puede comprobar, se basa en un tipo de creencia que no se puede demostrar de forma real, pero permite llevar a cabo determinadas acciones. Gracias a este conocimiento, muchas personas sienten confianza para actuar y relacionarse con los demás. Se puede mencionar como ejemplos el inicio de la vida con Adán y Eva, que religiosamente Jesucristo es un ser que fue enviado por el Espíritu Santo a la tierra. Filosóficamente es un ser humano que fue muy humilde y sabio. Dios creó el universo en 7 días y dice los rituales que se presentan en diversas culturas, ¿no? Entonces hay que tener bien en cuenta este tipo de conocimiento y pues es fácil identificarlo. El conocimiento empírico, dice, este se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, la percepción, repetición o investigación. Este tipo de saber se interesa por lo que existe y lo que sucede, no se interesa en lo abstracto, es decir, lo que no puede ver o no existe. Es la experiencia, la del medio actual, y se produce a través de nuestros sentidos y la manera en cómo se percibe la realidad. Dice, a este tipo le puede corresponder el aprender a escribir, conocer idiomas, reconocer los colores, aprender a andar en bicicleta. Por decir, si yo voy en la orillita de la banqueta y voy equilibrándome y de repente me caigo, pues ya aprendí, es el conocimiento empírico, me lo dio la vida y probablemente ya no voy a caminar sobre el borde o cuando camine por el borde, pues voy a ir un poquito con más cuidado, ¿no? Entonces, prácticamente parte de la experiencia, como dice ahí, el empírico. Dice el conocimiento filosófico a través de la historia de la humanidad, la necesidad por conocer lo que es el hombre, el mundo, el origen de la vida
y saber hacia dónde nos dirigimos ha sido de gran inquietud. Las respuestas se han ido acumulando y han surgido muchas más preguntas. Entonces, lo filosófico, chicos, tiene que ver con aquello que no se puede explicar. ¿Por qué? Porque si se pudiera explicar, pues ya entraría, ya no sería filosófico, sería ciencia. Acuérdense que en la clase uno yo les decía que las teorías, como la teoría de las inteligencias múltiples, no quiere decir que son mentira. Todo apunta a que es real. Sin embargo, no se puede someter al método científico para comprobarlo, porque yo no puedo llegar y abrirle la cabeza a alguien y decir, ah, es matemático, ah, interpersonal, ah, este es kinestésico. No puedo, ¿verdad? No puedo hacer eso. Entonces, como no lo podemos hacer, pues se queda en teoría. Entonces se queda sin el ponerlo a echar a andar como parte de la ciencia, pero no por eso hay otros estudios que apuntan que sí es real, vaya. Entonces la filosofía va por ahí. La filosofía se pregunta los porqués de la vida. Es como los niños cuando están entre 4 y 5 años que te preguntan, ¿y por qué? Y les contestas y otra vez, ¿y por qué? Y ahí se pueden agarrar 20 30 veces diciéndote que por qué, porque ellos apenas están conociendo. Entonces, dice, el conocimiento filosófico es aquel razonamiento puro que no ha pasado por el proceso de praxis, o sea, práctica o experimentación. ¿Por qué? Porque si se somete a eso es el método científico, pero hay muchas cosas que les digo no se pueden comprobar, ¿no? Entonces, por eso no se somete a la práctica. Dice, todos somos filósofos en alguna parte de nuestras vidas y en cierto momento, desde escribir una carta de amor, una canción, hasta una larga reseña de lo que es la vida. El pensamiento filosófico no se limita a opiniones ni argumentos comprobables o sometidos a un análisis metodológico. Simplemente pueden ser interrogantes, pues que no tienen una respuesta y ya es filosofía. ¿Ok? El conocimiento científico, por otro lado, dice, este se apoya de la investigación, el análisis y buscar explicaciones factibles. ¿Qué significa factible? Real. ¿Ok? Reconocer y recorrer un camino para llegar a largas conclusiones. Aquí es lo contrario, aquí me lo demuestras, si no, yo no te creo. ¿Y cómo me lo vas a demostrar? Pasando por el método científico que implica todos esos puntos. Por ejemplo, observar detalladamente un fenómeno, generar una teoría y buscar la explicación mediante análisis, poner a prueba esa teoría y comprobar los resultados. La Tierra gira en torno al Sol, los antibióticos atacan efectivamente las enfermedades. Son cosas que ya han sido comprobadas. ¿Ok? Y por último tenemos el conocimiento estratégico. Dice, ¿qué es el conocimiento estratégico? Puede verse como tipo de conocimiento relacionado en la organización al saber sobre planificación. En la organización dice ahí, ¿ok? Desde que estás estructurando, esto va primero, esto me gusta más, de aquí podemos partir a este lado. Entonces implica la descripción, impacto, predicción, evaluación y generación de estrategias. Es decir, desde que estás planeando, estás buscando, como lo dice el mismo nombre, ¿no? La estrategia que mejor funcione para que llegues a cumplir tu cometido. Entonces, recapitulamos los que vimos. El conocimiento intuitivo dice que es aquel que se obtiene del mundo que nos rodea. El religioso es aquel que se basa en la fe y sirve de motor para avanzar. El empírico se adquiere a través de la experiencia, percepción, repetición o investigación. El filosófico busca el origen de la vida, suelen ser planteamientos que no se han llevado a la práctica. El científico habla de sucesos de estudio que han sido comprobables. Y por último, el estratégico busca crear procedimientos para llevar a cabo aprendizaje. ¿Ok? Crea procedimientos. Entonces, eh, ya empezamos con la guía. Dice, ¿cuáles son características que deberás de cumplir como egresado de bachillerato según lo establece la SEP? Pues tenemos aquí estos puntos, ¿no? Primero, ser analítico, inciso D, dice, es la capacidad de crear hipótesis partiendo de observación o resolviendo problemas que impliquen
el que pongas en conjunto o eches a andar tus conocimientos, aplicar el análisis, ¿no? Aquí se necesita esto, esto lo aprendí, aquí no lo voy a resolver de esta manera y así vas viendo, ¿no? Autónomo sería la C. Es la capacidad para pensar por ti mismo de manera intelectual, así como en lo cívico y lo moral, para tomar decisiones, pues a partir de lo que ya conoces, ¿no? Y sus consecuencias. El ser crítico sería la F, capacidad de observar los hechos actuales con conciencia de las raíces, pues de dónde vienen, su relevancia de esos hechos y pues las repercusiones que también pudieran tener, ¿no? Y por último, sistemático sería la A. Es la habilidad que permite ser práctico y organizado, tanto en el estudio como a la hora de hacer los trabajos, ¿no? Es decir, organizado, priorizar, organizar, todo eso es ser sistemático, ¿no? Que va de la mano con lo que veíamos aquí en el estratégico, saber qué me va a funcionar si empiezo por aquí, si empiezo a lo mejor ahorita que están estudiando las dos materias, estudiando primero la de Adla o primero la de Enrique, ustedes sabrán, ¿no? Eh, la dos, ¿cuál es la función de la lengua que trata de crear interés para convencerte a actuar? A esta función sería la, dice aquí, apelativo, texto que intenta persuadir o convencer al lector. Por decir, ven a nuestra ciudad y recórrela con una de nuestras bicicletas de alquiler. Ahí no te está diciendo, ve a fuerza, ¿no? Te está invitando a que pues hagas ciclismo y que se te va a rentar la bicicleta, ¿no? De esa manera estás llegando. O es más, si les digo ahorita, no sé si estuviéramos en el salón y digo, Carlos, ¿me puedes ayudar a apagar la luz? Y ya va Carlos y lo hace. Ahí ya estoy actuando o lo estoy convenciendo de actuar. Entonces no le estoy diciendo, ve y apaga la luz tú, Carlos, porque yo quiero. No, le estoy pidiendo de otra manera, pero estoy a fin de cuentas llegando a mi cometido, ¿no? Que realice algo que le estoy pidiendo. O también pudiera ser cuando nos piden la hora. Hola, buenas tardes, ¿me podrías dar su hora? Y ya, lo estás así, a fin de cuentas te están convenciendo de actuar, ¿ok? Otras funciones, nada más para tenerlas en cuenta, es la función fáctica. Dice aquí, es la empleada para empezar, mantener o terminar una interacción entre un emisor y receptor, es decir, la que le da mantenimiento a un diálogo, ya sea para empezar un diálogo, para terminarlo o para que no se acabe. Para que no se acabe, a lo mejor si estamos en el teléfono y para que no haya tiempos muertos, cuando marcamos algún servicio nos dicen, sigo con usted, gracias por la espera, aquí seguimos, continuamos. ¿Para qué hacen eso? Para que no se corte y no diga, sí, ya me dejaron aquí ya y cuelgues, ¿no? Entonces, eso sería la función fática. La referencial, en este caso, la referencial dice aquí su segundo nombre te da la respuesta. Función referencial o informativa. La informativa pues te da información, te da detalles de qué está pasando o de lo que aconteció. ¿Ok? Y por último, la función emotiva. Dice, son aquellos textos en los que son patentes las emociones, sentimientos o creencias del hablante. ¿Ok? Entonces, expresiva o emotiva se puede llamar también así. Ok, entonces nada más para tenerlo en cuenta, pero como ya dijimos, pues la respuesta es la A, ¿no? Función apelativa. Es aquella que busca persuadir y tal vez si no te convencí, si ya te dejé la espinita y te quedaste pensando, ya estoy actuando, ¿no? Ya está esa persuasión. Se llama el tipo de conocimiento relativo a las condiciones en las que el, la Ay, utilización perdón, del perdón. aprendizaje está indicada. Ajá, entonces ahí nos dice el procedimiento. De los tipos de conocimiento, ¿cuál era el que se fijaba en el procedimiento, que buscaba lo que estuviera mejor empleado o lo que funcionara mejor? ¿Se acuerdan? Estratégico. Eso mero, estratégico, muy bien.
Luego tenemos la 4. ¿Qué tipo de palabras son las escritas con mayúsculas en el texto? Carmen raya la cáscara de una naranja mientras que su hija raya unas hojas de papel. ¿Son homófonas, homónimas, antónimos o sinónimos? Sinónimos. La B, Sinónimos, la B, homónimas. Ok, vamos a ver aquí una Homófonas. raíz. Homófonas, ok. Las dos, la A y la B, dicen homo. La raíz homo se refiere a igual. Homófonas suenan igual, porque fonos viene de sonido, ¿no? Homófonas, igual sonido. Y homónimas, ahorita vamos a ver las homónimas, pero acuérdense, la raíz homo, siempre que la escuchen, se refiere a igual. ¿Ok? Como las funciones homogéneas, las reacciones homogéneas, o en este caso las mezclas homogéneas, cuando mezclamos café, azúcar y agua, los mezclamos todos juntos y se crea una mezcla homogénea, es decir, queda todo hecho una cosa, ya no puedes separar el café del azúcar del agua, ya no se pueden separar porque se hizo la mezcla homogénea, se hizo una sola, ¿no? Se hizo igual. Sí, Luis. Y ejemplo de hetero, es decir, homo es igual, hetero es diferente. Entonces, las mezclas heterogéneas sería como el cereal y la leche. Según yo, esto es un tazón, ¿no? El cereal y la leche, los mezclas y sí, a lo mejor la leche se pinta el color del cereal y el cereal se aguada, pero sigues sabiendo cuál es la leche y cuál es el cereal. O cuando mezclas agua y aceite, se sigue viendo cuál es el aceite porque se hace como burbuja y el agua se separa también. Entonces, esas son heterogéneas porque no se terminan de hacer una sola, son diferentes. ¿Ok? Entonces, nada más para que recuerden, siempre que vean homo, quiere decir igual. Entonces, raya y raya suenan igual. Entonces, podemos decir que son palabras homófonas. Sería el inciso A. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos de homófonas. Tenemos bello y bello. Suenan igual, pero esta con B de barcos, ¿qué significa? Bello de belleza. El De cabello. guapo, de bonito, ah, muy bien. Y el otro bello con V. Del bellito Facial. Muy bien, muy bien, cabello, perfecto. Luego tenemos votar y votar. Con B de barco, ¿qué se refiere? Botar algo al De suelo. botar una pelota. es de Ok, votar, como de botar una pelota o aventar algo, muy bien. Y la otra se refiere a lo que ejercemos como ciudadanos, ¿no? El voto, muy bien. Y pues también acá bota de zapato y pues acá esta segunda es como sinónimo de acá, ¿no? Entonces ya vimos, esos son homófonas porque suenan igual. Ahora las homónimas. Homónimas quiere decir que una palabra puede tener diferentes o dos significados. Por decir vino, está la bebida o la acción de venir. ¿Ok? Alto puede ser una persona pues de estatura grande o un señalamiento. Banco puede ser la institución financiera o un lugar para sentarse. Sal, la acción de retirarse y la sal de mesa, ¿no? Entonces esas son homónimas. Una sola palabra puede tener diferentes significados. Los antónimos son lo opuesto. Por decir blanco, lo opuesto pues negro. Día, noche, abierto, cerrado. Y los sinónimos, en este caso, si los antónimos es lo opuesto, sinónimos son palabras que hacen alusión a lo mismo. Por decir abundante es mucho, ¿no? Acabar, terminar. Eh, barato, económico. ¿Ok? Entonces, esos son sinónimos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
Ok. Sigo entonces. La 5 dice, si una mayúscula inicia, perdón, o abre un periodo sintético, entonces lo cierra. Es decir, si yo una oración la empiezo con mayúscula, ¿con qué la cierro? ¿Con diéresis? Con D. Sería con un punto, ¿no? Es decir, empieza con una mayúscula y termina con un punto. Entonces aquí sería el punto y seguido. Acá está otra, ¿no? Empieza con mayúscula y termina con punto. Aquí dice, ¿cuál de las siguientes oraciones tiene correctamente los signos de puntuación? Aquí la respuesta es la C. Las drogas llegan a provocar adicción. Es una idea concisa, ¿no? No, es una idea clara. Ahí no tendrá por qué esa pausa, ¿no? O dependiendo ya la tinta que le queremos dar, pero la C es la que toma por buena. En la 7 dice, la reseña hemerográfica nos informa sobre el contenido de siempre que vean la palabra hemerográfica, hace referencia al periódico, ¿ok? Al periódico. Entonces, ¿qué solemos ver en el periódico? Artículos. Por ahí están preguntando algo. Las 5. A ver, pregúntame las 5. Déjame ver. Las 5 quedamos que es la punto y seguido. Ok, entonces la 7 quedamos que es la C. En la 8 tipos de reseña. Ahí les doy la respuesta, chicos. La 1 es la B. La 2 de espectáculo es la D. La 3 de cine es la A. Y de un evento, inciso C. Sería la respuesta D de David. En la 9, ¿cuáles de las siguientes opciones están contempladas como objetivos para cumplirse en la entrada en vigor de la obligatoriedad de la educación media superior? Es decir, ¿qué se buscaba? Porque acuérdense que ya es obligatoria, ¿no? Pero ¿qué se buscaba? La respuesta es la D. Buscaba primeramente facilitar los aprendizajes previos a la educación superior. Por eso es educación preparatoria, ¿no? Te prepara para la educación superior. La 2, consolidar la reforma integral de educación media superior, pues va de la mano con eso. Y la última, que es la 4, formar aspirantes de estudios a educación superior. Es decir, pues esto, preparar a aquellos que iban a brincar al siguiente nivel, que es la educación superior. En la 10 dice, selecciona el signo de puntuación que corresponde usar, tomando en cuenta las características de las oraciones. Entonces aquí nos vamos a ir a cada una. Dice, el hombre aquel, el de la camisa roja, ese fue el responsable de todo. Entonces, aquí chicos, yo les recomendaría esto, el paréntesis aquí. El hombre aquel, ese fue el responsable de todo. Sin tomar eso, sigue teniendo sentido, ¿no? En la B dice, en lugar de cruzarse el dedo medio con el índice, se cruzan análogamente las piernas. Ahí no le veo participación. En la C dice, espero que todo salga bien, dijo Azucena con gesto ilusionado. Ahí yo me voy más que es el guión, porque en lo que veíamos del guión venía así cuando estaban indicando, ¿no? Como en tipo ¿cómo se llaman? Los libretos o se me fue el nombre, de las obras de teatro, los guiones. Ajá. Y por último,
Toma luego ese puñal y mátame con él. Esas son las palabras que dijo Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, Serían las así sería comillas. la respuesta. Las comillas, ajá, sería la respuesta C. La única que no le moveríamos nada, pues es la B. Ay, Dios. Ok, entonces quedamos que es la C. Luego dice, en los siguientes casos califica si se trata de información o de conocimiento. Dice, caso A, al aprender a leer, la persona tiene que conocer las letras, distinguir su proporción y luego unirlas para formar palabras y darles un significado a la misma. En la B, dice la física que demuestra que la fuerza es igual al producto de la masa de los cuerpos por su aceleración. Se sabe en la caída de los cuerpos. La fuerza de atracción está relacionada con la aceleración de la gravedad. Entonces aquí la respuesta, chicos, sería La la B. 1. A ver, Ajá, en la 1, la B nos está dando información y en la A nos está informando pues sobre el proceso de aprendizaje, ¿no? El conocimiento. Y recordamos que el conocimiento requiere de la información, pero no toda la información es conocimiento. ¿Ok? Voy a ver más o menos cómo vamos. Nos falta la mitad, ya casi acabamos. Bueno, vamos ya más cerca del final. En la 12 dice, al final del evento es que llegó el jefe A y ahí viene la palabra perorar. ¿Qué significa perorar? Dice pronunciar un discurso. Dice, al final del evento es que llegó el jefe a perorar ante el grupo para convencerlos de mi postura y nadie lo pudo callar. ¿Cuál es la diferencia entre una charla y un diálogo, chicos? Es que hay, como les pongo acá, es una charla o un diálogo es con otra persona y es recíproca, es decir, te van contestando y hay un intercambio, pero en un discurso no. Un discurso va en un solo sentido, nada más va hacia un lado. Ok, chicos, ¿se escucha un micrófono o no sé si se escucha ruido de fondo? ¿Podemos apagar micrófonos, por favor? En la 13 dice, el desarrollo del módulo 1 se apoya en conjunto de materiales y ayudas. Ojo ahí, materiales, medios materiales y ayudas que inciden en el proceso de enseñanza que debes llevar a cabo. Por lo tanto, en el sistema abierto puede hacerse de forma individual y no es necesario que se trabaje siempre en el aula con grupos de estudiantes. Entonces aquí todos los medios materiales y ayuda o todo de lo que puedo echar mano para aprender se le considera un recurso didáctico. Ajá, recurso didáctico. Todo lo que puedo, desde sus guías, su plumón, su marcatexto, su pluma, la computadora, el celular, todo eso es un recurso didáctico. ¿Por qué? Porque lo estoy usando para mi aprendizaje, ¿no? Para aprender, para estudiar. La reseña, ya lo habíamos visto anteriormente, dice que es una evaluación o crítica constructiva, que puede ser positiva o negativa y depende de lo que el crítico analice. Su contenido debe reflejar la interpretación o evaluación crítica de quien la realiza, evitando prejuicios, ¿no? Es decir, si me cae mal la persona, eso no lo voy a poner ahí, simplemente voy a valorar su trabajo. Como tipos de reseñas, habíamos visto que existen distintos tipos. Tenemos la reseña visual. Dice, en esta se muestra el acabado del producto con detalles perceptibles a la vista. Brindan una idea gráfica de lo que se está adquiriendo. Mientras que la reseña descriptiva es aquella que enumera el contenido y cuenta qué contiene cada cosa. Luego tenemos la reseña emocional, esa es donde se pone énfasis en las emociones o sentimientos que te causa al consumir tal producto. Y la reseña mixta dice conjuga elementos de las reseñas visual, descriptiva y emocional. La mayoría de las reseñas suelen ser mixtas, pero sobresale algún aspecto pues más.
Y la holística dice que suele ser una reseña que conlleva un todo. Ahora, la 14. Dice, ¿cuál es el elemento de la coherencia de un texto que permite identificar? Ojo ahí, yo creo que con eso llegamos a la respuesta. Que las ideas no choquen entre sí o que una no niegue a la otra. Entonces ese sería el principio de, B. No contradicción. así es, muy bien. Por eso tenemos que revisar y revisar, ¿no? Que lo que estamos diciendo tenga sentido, tenga coherencia y pues no nos contradigamos. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál de los siguientes documentos realizas para preparar trabajos? La respuesta es la B. Uno, fichas de trabajo. Dos, resúmenes y autoevaluaciones. Las bibliográficas no, las fichas de trabajo son las tarjetitas esas, ¿no? Que luego usamos para estudiar. Resúmenes, pues también se vale. Autoevaluaciones es, voy midiendo cómo voy avanzando, ¿no? Las fichas bibliográficas, esas se hacen como para tener el control en una biblioteca o de qué libros ya consulté. Entonces, pues como no estamos consultando así como libros completos, pues por eso esa queda descartada. Pero las otras, pues son técnicas que podemos usar. Luego dice en la pregunta 16, relaciona señalando los signos de puntuación y sus características. Aquí tenemos la coma, los dos puntos, punto y coma, punto y seguido y punto y aparte. Entonces, ahí la coma dice inciso E, indica que debe haber una pausa breve en la lectura. Los dos puntos indican una pausa que antecede a la explicación. Punto y coma se emplea en frases intercaladas con un sentido explicativo independiente. El punto y seguido dice que indica una pausa más larga que nos dice que termina una idea y va a comenzar otra. Y el punto y aparte indica que se dejó de hablar o se terminó un tema. Entonces aquí sería el inciso A. B. 1B, 2D, 3F, 4C y 5B. Ajá, ese sería el inciso A. En la pregunta 17, ya vamos a terminar. Dice, una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y por otra parte de ahí viene la palabra sintaxis, y la sintaxis dice que es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las funciones de las palabras y sus relaciones en la expresión de ideas, es decir, se encarga de estudiar para qué sirve cada cosa. Es como si bautizáramos cada elemento, ¿no? Este es el sujeto y el sujeto es quien realiza la acción. Este es el objeto, el objeto es quien recibe la acción. Este es el verbo que es la acción que se está llevando a cabo. Entonces, para eso sirve la sintaxis. En la 18 relaciona cada elemento de una obra según sus características. Tenemos las partes de la trama, los personajes y el narrador. Entonces, inciso A, son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personas, animales o incluso objetos animados o inanimados. ¿Personaje? Personajes, muy bien. La B, acontecimiento, acción, reacción y solución. Parte de la trama. Partes de la trama, muy bien. Inciso C, es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno. El narrador. 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 Muy bien. Luego dice, puede aparecer dentro de la trama en primera o tercera persona. El narrador. Narrador, muy bien. Y por último, se dividen en principales, protagonistas, secundarios y antagonistas. Los Personaje. personajes. Personajes.
Muy bien, es correcto. Entonces ahí nuestra respuesta final sería el inciso A. La pregunta 19 dice, ¿en qué año se establece la obligatoriedad del Estado para brindar educación media superior en México? Es decir, pues ya se volvió obligatorio, ¿no? La preparatoria y esto fue a partir del 2012. Fue de lo último que firmó aquí este presidente. La 20, ¿cómo se le llama al resumen de los principales hechos que se desarrollan en una obra? Ya lo habíamos visto por ahí, dijimos que se llamaba ¿cómo? Ah, bueno, ya sé. Desarrollo. Desarrollo. Es Argumento. Argumento. el argumento, ajá, el resumen de los principales hechos, es en pocas palabras, ¿no? Es el argumento, muy bien. La 21, ¿cuál de las opciones muestra correctamente los pasos que se deben seguir para realizar un resumen? Aquí el orden, vamos a tomar la respuesta B. Dice disminuir la extensión del texto porque es lo que busca hacer el resumen, ¿no? Hacerlo más chiquito. Dice englobar las ideas principales, reproducir literalmente las palabras del autor, así como realizar opiniones y acotaciones. Eso último no, pues no lo solemos hacer, ¿no? Al menos cuando nos lo piden en la secundaria, en la prepa, todavía no. Eso ya a lo mejor ya sería en un nivel cuando estás dando todavía una opinión, puede ser que lo implementes, pero normalmente en etapas así no, el resumen solamente reducimos información y como dice ahí, respetando las ideas del autor. Hasta ahí. Ya cuando metemos una opinión o un mensaje al final, pues ya eso sería porque nos los está pidiendo el profesor y ya sería en niveles más avanzados, no, no cuando vamos empezando, ¿no? Identifica las afirmaciones verdaderas. Dice, el conocimiento puede ser público o privado y la información es un proceso personal que depende de cada individuo. Vamos a Falso. ver. Sería falso, es correcto. Sería falso. La 2 dice, la información requiere filtrarse, ya que no solo incluye conocimiento. En cambio, en el conocimiento se desecha información que no sirve. Pues eso sí es verdad, ¿no? Como les decía, no toda la información es conocimiento, por lo tanto la filtra. Entonces es la 2 bien. La 3 dice, para transmitir una información solo se requiere un emisor y de un receptor. El conocimiento requiere de una persona pensante para ser adquirido, es decir, un sujeto cognosciente, es decir, que eche a andar su mente, ¿no? No, no se lo voy a decir nada más a cualquiera que ni le va a prestar atención, es decir, necesito a alguien que sí, suena feo, ¿no? Pero alguien que piense, pues que le gire la ardilla. Entonces, la 4 dice, el conocimiento por sí mismo no contribuye a la modernización de la sociedad. Quien lo hace es la información, se transmite por medio de la comunicación. Entonces, como decíamos por ahí, creo que fue la semana pasada, que si la información aislada generaba conocimiento y decíamos que no. Entonces, de nada me sirve saber si no aporto, ¿no? Si no pongo mi granito o no lo comparto con los demás. Entonces, eso va de la mano con este texto. Y por último, el conocimiento requiere de la información, pero la información no siempre transmite conocimientos, porque se necesita de una persona pensante, ¿no? Que analice, que revise. Entonces, pues es correcto. Inciso A. En la 23 dice, selecciona el signo de puntuación de la columna izquierda que corresponde usar, tomando en cuenta las características. Ya la habíamos visto, ¿no? Es la de el paréntesis, guión y comillas. La vimos ahorita unas preguntas atrás.
Permítame un momentito. Hola, no, te voy a pedir, porfa, marca mañana. Muy bien. Entonces, en la 24 dice, relaciona los tipos de inteligencia, otra vez inteligencias múltiples, ahora es la lingüística, matemática y musical y espacial. Inciso A, capacidad relacionada con las artes musicales, conocida como buen oído. Inteligencia musical. 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 Muy bien. Ah, La B, capacidad de controlar y coordinar movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. Lingüística. Eh, Ahí, esta es la kinestésica, porque es la de la coordinación y eso, pero no está aquí, ¿no? Entonces, ahí la tenemos. La C, capacidad de usar las palabras de manera adecuada. Lingüística. Lingüística. Perfecto. Luego nos vamos con la D, capacidad de distinguir aspectos como color, línea, figura, espacio y sus relaciones en tres dimensiones. Espacial. Social. Muy bien. Y por último, dice, es fundamental en científicos y filósofos, era la lógica, predominante. lógica, Así matemática. es. Así es. Muy bien. Entonces sería el La C. inciso C. Sí. Luego dice, lee las siguientes frases referentes a estilos de aprendizaje y decide si son verdaderas. Aquí, otra vez, vamos a ver respuestas. Dice que verdaderas son todas, menos la 2. Dice, las personas tienen diferentes estilos de aproximarse a los problemas para resolverlos. Pues sí, ¿no? Cada quien resuelve de maneras distintas, acorde a lo que conoce o ha vivido. La 2, todas las personas presentan una mezcla de estilos de aprendizaje y a veces actúan de una y otra manera. Esta no, les digo, puede ser que tengamos varias, pero siempre predomina una. Dice 3, entre hombres y mujeres no debe haber diferencias en conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes, es correcto. Cada persona tiene diferentes maneras de pensar, percibir, construir sus propias ideas y conceptos también, y cada persona tiene sus propias formas de organizar la información que recibe, que intenta ponerla y ordenarla en su mente. También, cada quien no somos distintos. Es correcto, todas son verdaderas, menos la 2. En la 26, elige la oración que está acentuada correctamente. Creo que en sus hojas tiene nada más 3 incisos, ¿verdad? Sí. Ajá, aquí chicos, la respuesta es la D. Esa no la tienen. Si quieren, nada más apunten las que deben de estar acentuadas, que sería, este señor es el jardinero y necesito que esté cortando el pasto, ya que este creció demasiado. Esas son las palabras que deben de ir acentuadas. Este y creció. Porque estoy viendo que la A también tiene esos, pero tiene este que le sobra. Ok, entonces seguimos. Un apunte sintético tiene como objetivo principal, es una síntesis muy puntual, muy así como que em, obtiene información muy, ¿cómo les digo? Muy puntual, muy específica para recrear el texto. Es decir, agarro lo más importante para ya después que me preguntes, recrearlo, ¿no? Entonces ahí, cuál creen que sería?
La D. Dice incluir valoraciones, opciones personales. A ver, vamos a ver. La C, ajá, reconstruir el contenido del texto consultado de una forma esquemática, comprensible. Y es correcto, a fin de cuentas, si les doy un texto, ustedes buscan lo más esencial o lo más importante para cuando les pregunten, pues ya con esas palabras claves tratar de, como dice ahí, no reconstruir y dar la mayor información al respecto. Muy bien. Mm, ¿Cuál es la secuencia correcta de los pasos para elaborar un resumen eficaz? Dice que la D, analizamos el texto, seleccionamos lo más importante, dice comprensión del original y pues ya empezar a bajar la información, ¿no? Completa la siguiente oración de manera correcta. Si los genios existieran, ¿qué sería ahí? Diría. La C. ¿La C? Así es, muy bien. Pedirían. Mm, Tenemos otro bono. Cuando estás haciendo un trabajo en equipo y uno de tus compañeros no entiende, generalmente tú. La B. Ujú, es correcto. Profe. Ese ya lo habíamos visto. Profe, cuando dice bono, ¿a qué se refiere? ¿A que nos van a dar otro punto si la sacamos bien en el examen? ¿O cómo? No, pues digo bono porque, pues, o sea, si la contestas bien, te la ponen bien, si la contestas mal, pues también te la ponen mal. Pero es porque Ah, no es una pregunta del tema, pues es una pregunta en la que actuamos de la mejor manera. Pues por eso digo bono, porque pues en teoría sí no, busca la dije respuesta ya, ideal. ya pasé, dije. No, está bien, está bien. Sí viene una que otro, ¿eh? Ah, Pero bueno, sí, contéstenlas así. ok, gracias. De nada. En la 31, ¿cuáles son los elementos de la parte interna? Habíamos dicho hace rato. La A. La. La Ujú, muy bien. Excelente. Muy bien. Luego califica los enunciados como correctos e incorrectos. Dice, a los 17 minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con un precioso gol. Luego dice, el mes pasado ha bajado el índice de precios de consumo. Entonces ahí debería ser el mes pasado bajó el índice de precios de consumo. La 3, buena prueba de ello son los proyectos que se espera inaugurar para el 1992 y desde ayer han ardido 500 hectáreas del Parque Nacional. Tiene un piano de cola, pero no sabe tocarlo. ¿Ok? La Entonces creo D. que esas son las... Ujú, es correcto. Y ya creo que acabamos. No, no, caray, ¿cuántas son o qué? Una. falta uno. Una más. Ya me quiero ir. Dice, ¿qué acostumbras a hacer cuando realizas una lectura crítica para generar una reseña? Lees previamente resúmenes, comentarios o propaganda ya formulados sobre la obra. Razonas cuidadosamente el título de la obra, el significado y su implicación, o realizas solo una lectura completa e ininterrumpida de la obra para ser justo con la crítica hacia el autor. La C. La C. Ujú. Sería la C. Ujú, como, ok, la reviso una vez y ya. El éxito depende del esfuerzo. Así es. Muy bien. Entonces, chicos, vámonos nada más antes de irnos. Voy a checar la lista. Y la guía 5 son 22 diapositivas, no son tantas. Y las 6 tampoco son tantas, pero es mucho leer. Entonces espero ese ya me ayuden mucho, porque si vamos a leer un buen de texto acá, pero, pero nada que no podamos hacer. Entonces,
Si Dios quiere, ya la otra semana acabamos y vamos a tener ahí un juego para retroalimentar también. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar y nada más esperen a escuchar su nombre y de ahí ya se pueden retirar sin problemas.